Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en este día número 32 del estado de emergencia nacional. Antes le recordamos que usted puede suscribirse a la versión impresa de Perú 21 a través de nuestra plataforma digital Perú Kiosco por solo 18 soles al mes. Ingrese a perukiosco.p para suscribirse. Bien, y continuamos entonces con esta cobertura y a esta hora de la tarde hemos tomado contacto vía Skype con el doctor Juan Astubilca, quien es decano del Colegio de Médico de Lima, con quien vamos a analizar la evolución del COVID-19 en el Perú. De acuerdo a lo que ha informado el presidente Vizcarra en la habitual conferencia de prensa el día de hoy, hay 12.491 casos de COVID positivo. Doctor Astubilca, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Dándole, desde su punto de vista, ¿estamos haciendo un buen trabajo en la contención del COVID en el Perú? Bueno, en general hay que mencionar que las medidas que está aplicando el gobierno, como la cuarentena social obligatoria y el toque de queda, son medidas necesarias que pues la población tiene que acatar, y en la medida que la población esté acatando de manera correcta estas medidas, vamos a tener un éxito en el control de la enfermedad. También hay hay otros factores, como por ejemplo la capacidad de respuesta del sistema de salud, que viene a ser pues la cantidad de pruebas diagnósticas que está emitiéndose día a día a cada una de las personas sospechosas y a las poblaciones asintomáticas que puedan presentar esta infección y que lamentablemente todavía no tenemos la posibilidad de tener el diagnóstico certero. Entonces, y no solamente eso, la capacidad de respuesta también implica la capacidad del sistema de tener unidades de cuidados intensivos para el manejo de los casos complicados. Es así que nuestro sistema de salud está respondiendo. Sin embargo, estamos viendo de que hay muchos infectados dentro del personal de salud, entre ellos médicos que están siendo infectados a la fecha ya tenemos más de 200 médicos que están a nivel nacional infectados y un médico fallecido. Entonces estamos con esas cifras que nos preocupa muchísimo porque lamentablemente pues esto refleja de que mucho de nuestro personal sanitario está sin las medidas de protección personal adecuadas y pues están expuestos a sufrir esta enfermedad y lamentablemente pues dejan esta primera línea de batalla y están en sus casas aislados, muchas veces también teniendo la posibilidad de haber contagiado al personal de salud que los acompaña y a sus respectivas familias. Antes de entrar a la situación del personal médico, que es muy importante, quisiera abordar el tema sobre el número de contagios. Lo que está reportando el presidente Vizcarra es una sumatoria entre lo que se ha obtenido por pruebas moleculares y las pruebas serológicas, ¿no? ¿Es correcto sumar estos dos tipos de pruebas? Bueno, sí, definitivamente la confirmación de los casos se da pues con las pruebas moleculares. Sin embargo, estas pruebas rápidas se complementan con las pruebas moleculares. Estas pruebas rápidas que se toman pues con una muestra de sangre y que demoran 10 minutos para la emisión de los resultados, si bien es cierto va a dar muchos falsos negativos porque puede ser que se dé negativo en una persona que sí tenga la infección, dado que estas pruebas rápidas detectan positividad recién a los 5 o 6 días de la infección. Vale decir que hay muchas personas que están infectadas y que le va a salir negativo. Entonces, estas pruebas diagnósticas rápidas sirven, definitivamente no es que no sirvan, sí sirven para poder hacer tamizajes masivos a toda la población. Sin embargo, van a haber un grupo de personas que no van a ser diagnosticadas como positivas con estas pruebas rápidas y por tanto entran a tallar las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares sí pueden detectar desde los primeros días de infección a una persona que ya está con coronavirus. Entonces, en ese sentido, estas dos pruebas se complementan y sí son necesarias. Los reportes de las pruebas moleculares son las que más se aproximan a la realidad. Sin embargo, pues estas cifras que nos dan día a día a través del Ministerio de Salud son las oficiales, pero siempre pues ocultan un subregistro porque lamentablemente la cantidad de pruebas diagnósticas todavía no son suficientes para poder testear o para poder examinar a toda la población. Ahora, considerando la medida drástica de aislamiento social obligatorio que estamos acatando, la reducción en el crecimiento o la evolución
se ha dado como se esperaba, o considerando que estamos en una cuarentena total, el crecimiento tendría que haber sido menor y la curva tendría que haberse aplanado más de lo que estamos viendo? Mira, en general sí se está, a estas alturas se está viendo poco a poco las consecuencias de haber aplicado estas medidas a nivel nacional que eran necesarias. Definitivamente, si no se hubieran aplicado estas medidas, la curva de ascenso sería mucho mayor y mucho más vertical. Sin embargo, hay que mencionar que sí, estamos incrementando día a día. Hoy, de ayer para hoy día, las cifras oficiales nos indican un crecimiento de más de 1.000 casos, ¿no? Hace 3 días el incremento fue casi de 2.000. Entonces, estamos todavía en un vaivén, no hay una constante de cantidad de casos positivos, porque todavía, como mencionaba, pues, las pruebas diagnósticas no se hacen de manera descentralizada a nivel de todas las regiones, y quizás muchas de las personas que ya están contagiadas todavía ni siquiera han tenido acceso a una prueba diagnóstica. Por eso que estas medidas definitivamente están teniendo un impacto, ¿no? Están teniendo impacto porque si no la curva hubiera sido mucho más ascendente y más vertical. Entonces, sí, definitivamente, pues estas medidas... ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer para que la curva se termine de aplanar aún más? Porque ya tenemos el aislamiento obligatorio. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso si queremos todavía contener aún más el crecimiento de los casos? Bueno, las medidas son las que están dadas. Ahora, lo que tenemos que hacer, pues, es vigilar el cumplimiento de estas medidas por parte de la sociedad, ¿no? Definitivamente bastante complicado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales están participando también en ello, por eso es muy importante el rol que tienen ellos en la disuasión y el cumplimiento. Hay que también hablar con la población, hay que continuamente concientizarla sobre la aplicación estricta de estas medidas, pero también por parte de nuestro sistema de salud tenemos que mejorar en gestión. Tenemos que mejorar muchos procedimientos, muchos procesos administrativos, como por ejemplo la compra de equipos de protección personal, la compra de pruebas diagnósticas y la adquisición también de ventiladores y de infraestructura adecuada para poder hospitalizar a los pacientes que necesitan hospitalización y hospitalizar en unidades de cuidados intensivos a los pacientes graves. Entonces, en eso me parece que todavía no estamos yendo muy, muy bien encaminados. Todavía hay muchas dificultades que evidentemente reflejan pues la precariedad que tenemos en nuestro sistema de salud, pero creo que en ese sentido podríamos mejorar muchísimo más como gobierno, el adquirir y el ver la forma de poder tener más equipos de protección personal y de poder testear o de diagnosticar masivamente a toda nuestra población de médicos, que son los más vulnerables, a los policías, a los militares que están en las calles y a nuestra población peruana. Sobre la población médica, usted ha señalado que en algunos casos no cuentan con los implementos necesarios. Ayer hemos visto protestas, por ejemplo, en el hospital Vitarte. ¿Cuál es la situación al día de hoy del personal médico que está en esa primera fila de batalla contra el coronavirus? Bueno, lamentablemente nuestra población médica está bastante expuesta a este riesgo y es un riesgo mayor que se incrementa cada día, dado pues que hay mayor cantidad de personas que llegan a los hospitales con sospecha de coronavirus y al tener mayor cantidad de personas que pueden tener esta infección, pues tenemos el personal de salud, tenemos más riesgo de poder adquirirla, ¿no? Si bien es cierto, hace una semana, de repente la probabilidad de que uno se infecte era uno de 20, ahora pues es mucho mayor, es uno de 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, la proporción del riesgo está aumentando cada vez más, porque al haber mayor cantidad de personas que pueden llegar a los hospitales, y no solamente a los hospitales, sino a cualquier establecimiento de salud con síntomas respiratorios, cabe y existe el riesgo constante de que estas personas, nuestro personal sanitario, pueda infectarse, ¿no? Entonces, y lamentablemente pasan los días y los equipos de protección personal están disminuyendo, porque de hecho que estos equipos no son eternos, son equipos que son descartables. Las mascarillas, las ropas, las chaquetas, los pantalones, mandilones, los gorros, todos los equipos de protección son descartables. Entonces la adquisición de este lote de EPPs, de equipos de protección personal, tiene que ser constante, porque muchas veces se han adquirido, y es cierto, han llegado a los diferentes hospitales, es verdad. Sin embargo, pues se ha tenido que racionalizar porque les han dicho, bueno, no va a llegar mucho, o sea, ya no tenemos posibilidad de como país adquirir más. Entonces, pues estamos racionalizando en muchos de los casos.
Y hay algunos médicos que no tienen la posibilidad de tener ese equipo de protección personal porque pues, son residentes, son médicos terceros o locadores y lamentablemente no tienen acceso pues, a este equipo de protección personal como los personales nombrados, ¿no? Hay esta preocupación en torno al número de camas de cuidados intensivos disponibles, y el presidente ya hace varios días ha anunciado que hay 500 unidades disponibles, pero vemos que el número no crece a la velocidad que crece el número de casos y de hospitalizaciones. ¿Cuál es ahí el cuello de botella? ¿Por qué es que no se pueden habilitar con mayor prontitud mayores unidades de cuidados intensivos? Bueno, las unidades de cuidados intensivos son espacios hospitalarios muy especializados, porque no solamente requieren pues, del espacio físico, sino requieren de instrumentos que son necesarios para poder dar soporte vital y salvar muchas veces la vida de los pacientes. Entre ellos, uno de los elementos importantes que se ha hablado mucho en estos días son los ventiladores mecánicos. Que los ventiladores mecánicos hay diferentes tipos de marcas, hay diferentes tipos de modelos que van a tener mayor complejidad y mayor capacidad de resolver problemas. Entonces, es difícil definitivamente pues en esta situación adquirir pues estos ventiladores, por eso que se está echando mano de nuestra producción nacional, de nuestros científicos, de los ingenieros que tenemos acá en nuestro país para poder implementar estos ventiladores mecánicos y además reparar los que ya se tienen, porque se tienen varias unidades que están lamentablemente malogradas por falta de mantenimiento. Pero no solamente es eso, no solamente es el equipo, sino también el personal, el recurso humano especializado, los médicos intensivistas. Hay muy pocos médicos intensivistas en el país y como colegio médico siempre hemos pedido al gobierno que haya mayor plaza para médicos y para médicos especialistas. Entonces necesitamos un déficit importante de médicos emergenciólogos, de médicos intensivistas, ¿no? De médicos infectólogos, de epidemiólogos en el país que lamentablemente ahora nos pasa factura, ¿no? Y además esto sumado a que muchos de los médicos que tienen esas especialidades son mayores de 60 años o ya tienen algunas comorbilidades. Entonces ya se han retirado de los ambientes hospitalarios porque tienen que cuidarse. Y los que están, lamentablemente también están con el riesgo de poder sufrir alguna infección, tienen miedo, obviamente reclaman y denuncian a diario en todos los hospitales y los establecimientos de salud a nivel nacional porque están expuestos, porque no tienen equipo de protección personal. Es una constante, demandan, denuncian esto, que no pueden trabajar bajo estas condiciones y lamentablemente hay un amedrantamiento por parte de las autoridades en muchos de los hospitales, los directores, los jefes de salud, centros de salud, en vez de darle las facilidades, pues le dicen, ¿saben qué? Si no trabajas, te mando de licencia sin goces de haber. Entonces, lamentablemente, como colegio médico estamos viendo esto día a día y pues pedimos al gobierno, en este caso al ministro de Salud también, que tome cartas en el asunto. Ya se lo hemos manifestado, lamentablemente se está repitiendo día a día esta problemática y esto hace pues que la situación empeore, porque el personal de salud no quiere ir a trabajar si no tiene la medida de protección. Nuestros médicos tienen familia, tienen personas que están a su alrededor y lamentablemente no podemos exponerlos de esa manera. Nos unimos a esa exhortación. Finalmente quisiera preguntarle por un caso que ha sonado mucho el día de hoy, que tiene que ver con el ex congresista Glider Ushñagua, que falleció el día de hoy. Él tenía síntomas de coronavirus, pero él mismo informó que antes de fallecer, que él se hizo una prueba rápida que salió negativa y finalmente él ha fallecido hoy. Todavía no se ha confirmado si es que fue por coronavirus, pero ¿cómo evalúa usted este caso? ¿Podría ser que esta prueba positiva dio un falso negativo y el señor realmente tenía el coronavirus? Bueno, sí, toda prueba diagnóstica que mencionar que tiene una posibilidad de errar. No hay ninguna prueba diagnóstica que sea 100% portadora de la verdad, ¿no? Siempre todas las pruebas diagnósticas tienen la posibilidad de tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces es en ese sentido que pues, cabe la posibilidad, ¿no? De que ese resultado no haya sido el correcto. De acuerdo. Y en esto implica que entonces si es que uno obtiene un negativo en una prueba rápida, ¿debiera buscar una prueba molecular para confirmar? ¿O qué debiera hacer? Así es. Ajá. Sí, definitivamente tenemos que pasar a una prueba diagnóstica que si no tiene el nivel de sensibilidad adecuado, tenemos que buscar una prueba diagnóstica un poco más específica, como las pruebas moleculares, que sí, evidentemente pues, pueden corroborar de que la persona está infectada o no. Muy bien, doctora Astubilka, yo le agradezco mucho por este enlace. No te preocupes, muchas gracias a ustedes. Muy amable, buenas tardes.
Bien, era Juan Astubilca, decano del Colegio Médico de Lima, quien daba cuenta de las difíciles condiciones de trabajo que experimentan en nuestro personal médico, que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus y que por lo tanto deben recibir todo el apoyo para llevar adelante sus funciones. Además están particularmente en riesgo. Es fundamental que tengan los elementos de protección personal y las condiciones mínimas para ejercer su labor de manera digna. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos en cualquier momento, y le recordamos que usted puede suscribirse a la versión impresa de Perú 21 a través de nuestra plataforma digital Perú Kiosco por solo 18 soles al mes. Ingrese a perukiosco.p para suscribirse. Con permiso, volvemos en cualquier momento.